porque todo sube, menos los salarios. Bueno, uno de los rubros más afectados tiene que ver con el de los metalúrgicos. Las industrias metalúrgicas están teniendo muchísimas dificultades para conseguir los insumos básicos, el hierro, las chapas y tantas otras cosas que requieren para poder producir. Pero además hay muchas cuestiones que están dadas por la imposibilidad de financiarse, la cadena de pagos, los cheques. Bueno, vamos a sumarlo a Jorge, que está con un industrial metalúrgico de nuestra ciudad para hablar de este tema. Jorge. Sí, Martín, estamos en una conocida metalúrgica enclavada hoy en el parque industrial de la ciudad de Río Cuarto. Concretamente se trata de la metalúrgica Lochel, propiedad de Víctor Lochel, y con este empresario local vamos a dialogar acerca de cuál es el escenario actual, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el dólar y teniendo en cuenta también que, bueno, por allí se ha hablado de la falta de materia prima, por lo menos quizás no recibiendo la cantidad necesaria. Víctor, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Jorge, todo bien. Gracias por recibirnos. ¿Y cómo es trabajar en una metalúrgica como esta cuando tenemos un dólar con un valor tan fluctuante? Indudablemente que los que estamos un poco en este país ya tenemos un poquito de cintura para esto. El dólar en industrial no fluctúa de la forma que el blue o los dólares financieros. Nosotros tenemos una cierta estabilidad porque la mayoría de los proveedores se manejan con el dólar oficial, el cual, si bien tiene cambios, es un poco más previsible. Por ahí hacen desastre haciendo cambios muy grandes y bueno, ahí es donde se pierde muchísimo dinero. Pero mientras siga más o menos en este camino, lo que está reinando fuertemente es la incertidumbre. Y por ahí algún proveedor que tiene insumos importados o algo que no es fácil de importar y bueno, por ahí no te vende si no tiene reposición. Ese sería un poco el problema más. Y ese, de alguna manera, es uno de los inconvenientes que hoy ustedes tienen porque venden un implemento agrícola. ¿Cómo reponer después los componentes de ese implemento? Bueno, en principio, en mi caso personal, tenemos... Casi todo se hace acá, o sea, como componente tenemos neumático, goma y bueno, después algunas electroválvulas y situaciones de hidráulica. Pero bueno, hay que adaptarse a la situación. Hay proveedores que te cumplen en 5 o 6 meses. Entonces vos tenés que ser casi adivino, bola de cristal de por medio y bueno, y comprar para ese término, ¿no es cierto? Cosa que es muy difícil. Pero bueno, al haber una industria un poco, al nosotros particularmente estar un poco más estabilizado, y bueno, tenemos una programación de acuerdo al proveedor a largo plazo. Y con el riesgo que conlleva, pero bueno, si no se vende este año, se vende el que viene. En realidad es mejor que tener el valor de eso. Lochel, ¿y qué ocurre al momento tal vez de ofrecer algún tipo de financiación o incluso tal vez tomar algún crédito para poder cubrir o para poder ampliarse, para extenderse? Imposible. Hoy financiación a largo plazo no existe, o sea, por lo menos en la venta de maquinaria, y tomar crédito, diría que con una situación de incertidumbre como hay hoy, que pareciera que el 30% de interés es gratis, porque la inflación lo supera largamente, y el riesgo es muy grande, porque los gobernantes patean el tablero en cualquier momento. Entonces, por ahí uno no lo entiende, es muy difícil de entender, pero son épocas de quedarse un poco tranquilo. O sea, no hay para grandes inversiones, sí, se consumen bienes, pero son más bienes de uso corriente, o sea, cosas que se gastan, etcétera, donde nosotros eso tenemos que tenerlo siempre, pero a lo sumo se hacen inversiones para no quedarse con pesos. Lochel, en este escenario, ¿usted ha tenido que reducir personal? ¿Ha seguido manteniendo más o menos la actividad que venía desarrollando antes de la pandemia? ¿Qué ha pasado con eso? No, la gente al no tener cómo invertir con el cambio del dólar y el dólar blue, la gente hace inversiones de máquina y esas cosas y nosotros tenemos trabajo. Nosotros, al contrario, hemos tomado 6 personas.
Entonces inclusive nos faltan 1 o 2 más para reorganizarnos de acuerdo a las circunstancias. Con siempre lo mismo, el riesgo que conlleva que después las leyes laborales son totalmente desfavorables, pero bueno, son las reglas de juego y esas reglas de juego no van a cambiar. Las leyes laborales están y casi diría para siempre. Usted me decía que todo, o buena parte de la maquinaria agrícola que aquí se fabrica se desarrolla en este mismo lugar. Ahora pues bien, ¿han tenido tal vez falta en cuanto a la provisión de parte de esa materia prima que utilizan? Sí, hemos tenido falta de insumos porque en realidad estamos atrasados nosotros en las entregas y siempre venimos trabajando sábado y domingo para poder cumplirle a los clientes. Y hemos tenido problemas porque cuando hay fábricas que de golpe han tenido que cerrar, o sea, tenemos algunos proveedores de la zona de Marco Juárez, de Rosario, donde vos de golpe le pedís y me dicen no te entrego más. Bueno, eso lamentablemente te arrastra y bueno, y al margen de lo económico, de todo lo que pase, no hay forma de solucionarlo. Inclusive nosotros mismos tuvimos que parar los primeros días de la cuarentena general, digamos, de todo el país y ahora en la cuarentena de Río Cuarto. Salvando que no nos dejaron trabajar a los dueños, que nosotros somos 3 con mis hijos y bueno, hemos logrado mínimamente cumplir con las entregas indispensables. Martín, te escucho. Sí, me gustaría preguntarle por último, ¿cómo se fija el precio de lo que se produce, ¿no? Teniendo en cuenta este panorama, que en muchos casos los proveedores no entregan o van actualizando permanentemente los precios, ¿cómo se le pone el precio a un implemento agrícola, por ejemplo, en una industria metalúrgica? Víctor Lochel, ¿cómo se fija el precio de un implemento agrícola teniendo en cuenta que tenemos de por medio todas estas fluctuaciones, pero también después sabiendo de que hay que reponer ese material empleado para volver a seguir fabricando? Bueno, está en el arte que tenemos en este país. En realidad los precios no se fijan por el costo, o sea, un auto no sale lo que sale porque cuesta eso, sino porque el público está dispuesto a pagarlo. No, o sea, pasa lo mismo que en la verdulería. El verdulero cuando aumenta y la gente lo paga, no hay ningún problema. Si no lo paga, y tiene que empezar a bajar. Y ese es un poco el termómetro. Este es un país muy difícil. Indudablemente que vos para vender tenés que tener la reposición. Pero pasa que si vos financias un poco, 30, 60, 90 días, a veces empezás con problemas de reposición. Y al quedarte en pesos y se pierde plata. Lamentablemente, que digamos un poco ese es el problema de la inflación. Mientras más grande el movimiento, más tiene que haber ingeniería financiera y más plata perdés cuando hay movimiento. Lochel, por último le pregunto, si usted tuviera la posibilidad de estar frente a frente con el presidente, ¿qué le pediría para que la industria metalúrgica realmente pueda desarrollarse más, trabajar más y mejor? Regla de juego estable. Simplemente eso, o sea, que haya una certidumbre, que haya reglas de juego estables. Ya lo vengo diciendo ya desde que hablo, desde la Cámara de Metalúrgica, lo que hace falta, no importa que el dólar salga 200 o 100, que sea de acá y para siempre. Entonces eso hace que nosotros y todo el mundo que trabaje se pueda defender. Si nos cambian el valor de la moneda todos los meses, si el dólar va para allá y hay un juego financiero que no aporta nada a la producción ni a un crecimiento real del país. Víctor Lochel, gracias por este contacto, gracias por todo esto que nos ha comentado. Muy amable de su parte. Bueno, muchas gracias a usted y saludo a toda la audiencia. La palabra de este empresario metalúrgico de la ciudad de Río Cuarto. Y estábamos recorriendo esta metalúrgica y escuchando ese sonido, ese ruido generado por los trabajadores, que es al fin y al cabo una muy buena música, ¿no? Porque eso se traduce en un hecho que no hace más que hablar de gente trabajando y que es justamente lo que este país necesita más a diario. Lamentable el contexto, Sí. Jorge, el contexto de incertidumbre, ¿no? Que ahí muy bien lo reflejaba Lochel, ¿no? Seguro. Sí, Él habla de un arte en este país, ¿no? Pero lo ideal sería que tuviéramos reglas claras, ¿no? Para los empresarios poder apostar a su trabajo y para que desde afuera nos vean de una manera diferente y podamos atraer inversiones.
Y seguramente lo que pasa con las empresas metalúrgicas o los industriales metalúrgicos, lo que planteaba Víctor Lochel, es lo que seguramente identifica también a otros tantos empresarios. ¿Sí? Incluso, Vanina, Martín, hasta en los números de un asalariado. Si vos tenés reglas claras y sabés que no hay inflación, que podés manejarte, que podés comprar algo en cuotas, que vas a poder pagarlo, es mucho más fácil que vivir en un país donde hay un marco de incertidumbre total y donde no sabemos lo que las cosas pueden llegar a costar mañana, pasado y por ende no tener previsibilidad. Claro, y también el tema de la presión impositiva. Ahí Lochel decía, nos harían falta, no sé si dijo 2 o 3 empleados más, pero claro, es tanta la presión impositiva que no pueden. Y ante un panorama de tanta incertidumbre, bueno. Sí. Te voy a decir algo más. Sí. Vos sabés que me he enterado que hay algunos empresarios que están viendo la necesidad de tener que ampliar sus instalaciones, porque a pesar de que las cosas no están bien, hay quienes quieren seguir apostando a crecer día a día. Pero ¿sabés por qué no lo hacen? Porque dicen, ampliamos y metros cuadrados cubiertos para trabajar, para producir más, se traducen en una carga impositiva realmente abismal. Y por eso, a veces, esto también es un impedimento para crecer en la Argentina. Bien, como dijo Víctor Lochel recién, en este país tenés que ser adivino. Eso lo resume. Gracias, Jorge, ya volvemos. Hasta luego. Hasta luego, Jorge.